Estamos en el Salmo número 20. Los salmos nos cuentan la gloria, nos cuentan la historia, nos cuentan los temores, nos cuentan el valor, nos cuentan la angustia y nos dan un ejemplo de cómo estos reyes y este pueblo clamaba a Dios en las dificultades. Yo creo que no están lejos en nuestras vidas de esta misma manera. Lo único que nuestros enemigos no son físicamente un ejército que tengamos tratando de conquistarnos, pero sí es un ejército de fuerzas malignas, de presiones, de circunstancias que nos quieren hacer renunciar al conocimiento o a la adoración a Dios. Nos desaniman. Una de las enfermedades más graves del siglo XXI o del modernismo es el estrés y la presión. Y esto ya no es un enemigo de espadas ni de nada. Hay gente que no le hallan nada y anda batido buscando una enfermedad porque no logra encontrar algo. Hay gente que las enfermedades que tiene son enfermedades psicosomáticas, es decir, de la misma presión, de la misma angustia, se sienten enfermas. Y esto, hermanos, son liberados cuando llegamos al cristianismo y confiamos en Dios, pero también hay cristianos neuróticos, enfermos, paranoicos y bipolares. Sí, claro que los hay, cristianos, porque hay cristianos de estampa nada más y de nombre. Eso es un hecho. Y yo en los hechos puedo ver cuando alguien es creyente, porque los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad. Ahora, tú no los has logrado porque tú no has querido, pero es lo que Dios ha provisto para nosotros. Esto no significa que los creyentes no vamos a tener miedo o que no nos vamos a enfermar. Sí nos vamos a enfermar, pero la actitud ante las enfermedades va a ser diferente la de un creyente, o debería de ser diferente la de un creyente a la de alguien que no conoce a Dios. Y esta es la diferencia entre el pueblo de Israel. Hoy vamos a ver una oración. Las naciones, hermanos, tienen himnos nacionales. Las naciones tienen poemas hechos a la patria. Israel tenía oraciones antes de ir a la batalla. Y algunas religiones enseñan oraciones de memoria. Nosotros pues repetimos algunas de memorias y clamamos pensando y encontrándonos en el mismo lugar que se encontraba el autor de esa oración. ¿Cuántos no han clamado Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿Verdad? ¿Cuántos no han clamado eso? ¿Cuántos no han clamado aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré alguno? Hay unos que están temblando en la hamaca o en la cama y queriendo rezar esa oración. Algunos la abren en la Biblia y la ponen en medio de la sala para protección, pero no entienden que la protección no es la letra, sino la conciencia que tú tienes de lo que eso dice. No son las palabras ni el papel, sino lo que ahí se dice. Pero lo que ahí se dice, si yo lo repito, hermano, no es lo mismo. Si yo le escribiera una carta de amor a mi esposa y viene otro y la agarra y se la quiere escribir y se la quiere leer a otra que no es mi esposa, rara vez le hallará sentido, hermano. Lo mismo pasa con el creyente cuando toma palabras de los profetas o de los apóstoles, pero que solo las quiere rezar y no tienen ningún sentido para él. Aquí debemos de apropiarnos de esto. La oración es una de las herramientas más grandes y poderosas que hay en el cristianismo. Nunca oímos que con un canto alguien se haya sanado o haya sucedido cosas. Hoy en día, en el siglo XXI, hay un montón de seres humanos locos, porque los seres humanos hay un montón de seres humanos locos. Y hay algunos hermanos en grave ignorancia religiosa y creen cualquier cosa. Bueno, algunos alumnos, cuando yo los visito en las aulas, cuando tengo oportunidad de sustituir a algún maestro, en esta semana que pasó les estaba contando de la conquista, y que en la conquista una de las aberraciones que nos trajeron a nosotros era la religión, y en la religión nos transformaron en la religión a la fuerza a nosotros, y ellos se ponían a reír porque les digo, la religión es tan prepotente y tan dictadora que
que tú no te das cuenta y ya eres de esa religión. Estás chiquito y le dices a otro, ¿sabe usted? Va a ser mi compadre, metémosle el agua a este no sabe qué está pasando. Y cuando crecen le dicen, este puto católico. Y punto. Y punto. Y hay muchos que van a las iglesias evangélicas porque los llevan, aquí me traen a mí. Y llegan a las iglesias. Y los alumnos se reían porque así es. Y yo les mencioné algunas religiones, los apóstoles y profetas, los santos de los últimos días, los testigos de Jehová, los adventistas, los bautistas. Y yo les digo, te puedo poner 12 religiones aquí. Y la libertad sería que tú pudieras escoger. Eso sería, y la escuela los hace libre a ustedes. Y deberían de aprender a escoger. Y empecé a hablarles yo y ellos me comentan porque van a algunas iglesias y bueno, me sentí un poco bien y un poco mal porque yo soy el director y todo lo que digo, mi palabra allí tiene peso. Entonces, no sé cómo surgió que algunas religiones no creían en el infierno. Y les digo yo, esa es una religión la más idiota. Porque yo no iría a una religión que no cree en el infierno, porque si no hay infierno, no, hombre, entonces no tiene sentido, les digo yo. Entonces cuando salimos de la clase, venía una profesora y le dije a los alumnos, profesora, los testigos de Jehová no van a ir al cielo. Y entonces yo no había dicho eso, pero ellos sacaban su conclusión. Entonces les digo yo, el pobre aborigen le dijeron, sos creyente o no vas a ser cristiano, guácata. Y entonces la religión era politeísta. Y luego nos meten en una religión monoteísta, politeísta. Y fue sorprendente ver cómo muchos alumnos que dicen que son católicos, les empecé a decir yo, ¿cuál es el santo para el amor? ¿Verdad? Y ellos no sabían. San Antonio, ¿cuál es el de los motoristas? Tampoco sabían. Bueno, y empiezo a decirle, y los alumnos se reían. Y hasta un santo marihuano hay. No, pero marihuana. ¿Cómo no? San Antonio del Monte. Bueno, y les digo, ustedes no conocen por ignorancia. Pero ¿saben qué? Eso es religión. Y el cristianismo no es religión. La religión es el esfuerzo del hombre queriendo llegar a Dios, pero el cristianismo es Dios llegando al hombre. Entonces, no hay una religión que predicar. Los israelitas acá nos muestran el poder de su oración, pero no algo hipotético. Estas palabras para ellos tenían sentido. Y no solo tenían sentido, les daba poder. Y hoy en día muchos hermanos dicen que creyentes no creen en la oración. Hermano, ¿y cómo se atreve a hacer eso? Te reto a que vayas a los cultos de oración de todas las iglesias. Son los cultos más miserables que hay. Son los cultos más miserables. Pero dicen los hermanos que hay poder en la oración. No, yo oro solito en mi casa. Ah, tú oras solito en tu casa. Pero, pues si es que vos eres un gran testarudo. Hablando con una persona me decía, es que a mí me dicen que no hay infierno y dicen que el paraíso. ¡Cállate! Escucha, déjame explicarte. Porque le agarró una verborrea de decirme, y entonces ¿cómo vas a saber la verdad si no escuchas? Hay mucha gente, hermano, que no escucha y le agarra una bladera y decir cosas. Déjame que Dios hable. Y uno de los problemas que tenemos es ese. La oración tiene poder. Y hermano, yo voy a orar solo allá. Pues sí, pero ¿y quién te ha enseñado eso? En la Biblia dice que donde 2 o 3, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice? Hay una promesa allí. Hay una orden ahí. No dejando de congregarse, otra orden. En la intercesión de varios, en el consejo de muchos, está la sabiduría y el poder. Pero, ¿ustedes creen eso? Aleluya, gloria. Un montón de hermanos solo por hablar. Pero el día del culto de oración, no están esos creyentes que dicen que hay poder ahí. Entonces aquí vamos a ver una oración, pero no de esa forma. Esta era una exclamación de una necesidad. Cuando nosotros tocamos fondo, hablamos con Dios de una forma más íntima que cuando estamos bien, hermano. No sé por qué. Cuando uno está bien, se vuelve tan frío y se vuelve tan indiferente a Dios. Pero cuando vemos a estos hombres clamando y estas oraciones preciosas que están aquí, es porque estaban angustiados y necesitados. Y yo me he visto en la necesidad algunas veces
de agarrar estas oraciones, de repetir estas oraciones. Y a veces le cambio por Israel, mi familia, o yo, le cambio ese nombre y le clamo a Dios de esa manera. Este pueblo entonces estaba clamando, pero creía en la oración, tenía un Dios. El problema de este pueblo era que estaba rodeado por otros pueblos que combatían a Israel, pero los dioses de aquellos pueblos los podían ver y tocar porque eran de madera, de yeso, de hierro, los tenían y la gente los podía ver y tocar, pero Israel era diferente. Israel solo tenía un Dios. En la época, en la época de los reyes, creían que el número hacía la diferencia. Entonces dicen, ¿qué pueblo más bayunco solo tiene un Dios y nosotros tenemos 40? Entonces como tenemos 40, hay más poder. Y ellos tienen solo uno. Entonces, esa era la dificultad que había. Los ejércitos ganaban por número. Pero Dios estaba cambiando las cosas y en esta oración vamos a ver eso. Verso número 1. Oración pidiendo la victoria es el epígrafe que está aquí. Ahora, ¿cuándo oramos y por qué oramos? He tratado de introducir este Salmo 20 de esa manera. Yo creo en la oración hay poder, no hablo yo solo, estoy hablando con Dios, pero estoy convencido que estoy hablando con Dios. Esa es la pregunta. Estoy convencido que estoy hablando con Dios y que esta conversación hace la diferencia. Hace poco veníamos con mi esposa hablando en el auto y decíamos, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Veníamos hablando algunas cosas. Y cuando vemos a otras familias y cuando vemos a otra gente en la desgracia que está, no nos queda más que decirle, gracias Señor. Gracias porque has sido misericordioso con nosotros. Hermano, no sé tú, pero yo cada vez que miro eso, llevamos a mi mamá a consulta y a todo eso, todo el día en eso. Y cuando tú ves enfermo y ves gente que no se puede desplazar, dice, gracias Señor, porque has sido misericordioso con nosotros. Hermano, cargar con un hijo enfermo, cargar con un hijo que fuera demente o que fuera mongol, pero que Dios no te lo dio, qué grande es, hermano. Que no son alentados de a todo, pero por lo menos caminan para adelante. Eso es bastante, hermano. Eso es bastante. Es bastante porque no son alentados, no son niños normales. Oramos por eso. En el culto de oración nos ponemos en oración por eso. Por eso. Pero ellos deben de creer en la oración. Pero ahora, nos ven orar, hermanos. Nos ven orar nuestros hijos. Oran con nosotros, nuestros hijos. Les enseñamos como padres que hay poder en la oración y que hay confianza. En mi familia hemos pasado algunos casos. Yo les he dado testimonio. Yo le doy testimonio de la mía. A veces mi esposa se enoja. Al llegar me pega en la casa. Pero no estés hablando de nosotros ahí en la iglesia. Pues. No me gusta. Pero como si yo hablo de la familia de algún hermano aquí, va a salir bravo conmigo. Entonces me arriesgo yo a veces. Pero les he contado en mi familia aflicciones que hemos pasado y que hemos orado y yo les he dado testimonio acá. Les he dado testimonio. Y les he dicho también al terminar, no hagan lo mismo. Porque Dios tiene un trato directo con cada uno de nosotros, no es igual. A la hermana le dieron la visa, vamos todos que nos van a dar la visa porque a la hermana se la dieron. Hermana, ¿cuántos ayunos echamos? No. Hay gente que inventa claves, inventa cosas creyendo que porque a un hermano le pasó, me va a pasar a mí. No, Dios tiene un trato directo con cada uno de nosotros. Israel tenía un trato directo con Dios y vamos a ver aquí una oración íntima. Pero yo no lo puedo entender este salmo si no entiendo lo que es una oración, hermano. Y el poder. Algunos no pueden orar si no están viendo una estatua, si no están viendo una escultura, no pueden. Yo no sé si puedes orar en tu casa si tienes a solas. Yo les he dicho, la única parte donde yo puedo orar es en mi carro o en la moto. Yo me doy gusto, llevo mi casco y hablo con Dios como loco, pero nadie me oye, yo voy en la calle. En la casa, plum, un perol, plum, el televisor, plum, tal cosa, pon mirando, déjate tal cosa. Entre más vas poniéndote, conectando con Dios, llega a hostigarte. Ahora entiendo por qué Dios dio al puesto
y se retiraba y los abandonaba porque hostigan y interrumpen la comunión con Dios, y te ayudan como dicen y te interrumpen. Tal vez vos te querés arrodillar para pedir algo, no podés. Las hijas, el marido, la mujer siempre están hostigando, entonces no se puede. Pero tampoco vienes al culto de oración. Y no vengo al culto de oración, es que ellos lo piden por otro, yo quiero que pidan por mí. Somos tan egoístas que cada vez queremos, Dios, escúchame a mí, espera, no hablen tan bueno, escúchame a mí. Mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi salud, mi perro, mi. Estoy preocupado y afanado por mí. Y nunca intercedemos por otro. Vamos a orar por otro. Y yo que soy tan celoso, aquí vienen unas hermanas, fíjense hermanos que venían pasando por la plaza y encontraban a Juachi y quiere que oremos por ella. Y aquí traen eso. Y que viene a fulana, y ni a fulana me dijo que ni a sultana. ¿Y por qué no vino? ¿Y por qué no vino a pedir y confía en Dios y cree? ¿Por qué no viene aquí a clamar con nosotros? Pues véngase, vaya a cambiarse, venga. ¿Y por qué no viene a clamar aquí con nosotros? Pues mira, ¿para dónde va? Por culto de oración, llévenme, mire, llévenme, medalla, Señor. ¿Creen ustedes que está convencido que tiene necesidad realmente? No, hombre, no bromeemos de esa manera. Dios aquí escucha la oración y eso es algo de lo que vamos a ver. Verso número 1. Yahvé te oiga en el día ¿de qué? Del conflicto. Mira aquí. Aquí hay un ruego. Aquí hay un ruego. Y aquí vamos, si tú le pones sentido y cuidado a este salmo, hablan 3 personas. Hablan los sacerdotes, habla David y habla alguien que está haciendo el canto a David. Y en ese caso él te dice, Yahvé te oiga en el día ¿de qué? Del conflicto. Ya les conté de aquella mujer que es bruja y que me dijo que Dios le había hecho unos milagros y luego terminó diciéndome, nadie me había hablado así cuando yo le dije, ¿y tú crees que Dios es tu ropavejero y tu remendador de todos tus problemas? Se me quedó viendo así. ¿Tú crees? ¿Crees que te puedes burlar de Él y que Él está para remendar tu vida? ¿Nunca has pensado que Él es el Rey, que es soberano y que demanda algo de ti? Yo me quedo viendo, no lo había pensado. No lo había pensado. Aquí hay alguien clamando porque escuchen a David, porque escuchen a Israel en el día del conflicto, en el día de la batalla. Los creyentes vamos a pasar batallas, hermanos. Obvio que vamos a pasar batallas. Por eso los predicadores falsos, y hace poco oí a alguien, le hicieron una pregunta. Yo oigo siempre 3 teólogos, paso escuchando y comparando. Y a estos teólogos les dije que habían hablado del suicidio, pero luego le hicieron otra pregunta, si existían los apóstoles y profetas hoy en día. Me gustó que un apóstol dijo, me gustó que un teólogo de estos dijo, yo recomiendo que a cualquiera que le digan que hay un apóstol o un profeta, que se salgan de ese lugar. Que se salgan de ese lugar. Son mentirosos. Lo digo con toda autoridad. Son mentirosos. Yo me quedé sorprendido, hermano. Y yo observo el mundo y mundialmente, valga la redundancia, y trato de ver cómo actúan estos líderes, estos hombres. Me sorprendió, hay muchos creyentes hipócritas y sinvergüenza, y no lo digo por pecadores, sino que lo digo por traicioneros como la serpiente antigua, que son como el camaleón, que me gusta, algún día vamos a aprender ese canto del camaleón, creo que nos pega a todos. Bueno, pero fíjense que el presidente de Ecuador, sí, con derecho a corrección, y creo que se llama Correa, creo que es el apellido, este tipo es contador de carrera, creo, economista, algo así, de carrera. Me dejó estupefacto. Este tipo dijo que el día que, yo no sé si cada país tiene asamblea, congreso, tienen cámara baja, cámara alta, no sé cómo está organizado, pero
En Ecuador, él dijo como que cuando el Congreso o la Asamblea llegaba a aprobar que hubiera el matrimonio gay, él renunciaba a ser presidente. Aleluya. ¿Cuántos creyentes sinvergüenzas aquí apoyan el matrimonio gay? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos políticos? Pero este me dejó estupefacto porque nunca había hallado un hombre, porque todos son hipócritas. Yo trato de, ya digo, no hagan lo que yo hago. En el Ministerio de Trabajo envían bayunquitos y toda cosa extranjera la traen. Ahora los saludo a los y las, y les y los, y yo no ando con esas carambadas. Y cuando viene esto de los gays, también lo de los géneros, yo no me someto a nada de eso. Yo lo único que me someto es a Dios. Y trato de conservar mis creencias en eso. Y cuando escribo mis reportes a mi jefe, yo no escribo los y las maestras, los y las, yo no les ando escribiendo eso. Desde que me ven mi escrito, dicen, este es machista. A mí no me importa lo que tú creas. A mí no me interesa lo que tú creas. Porque no escribo los y las. Ni eso. La academia acepta eso. Es que es lo correcto. Es lo correcto. Pero al ver ponerlo aquí, te dicen que son machistas. Y no llevas eso en el informe. O si no las saludas, bueno, ya hubo problemas. Ya me imagino en un discurso estar en ese detalle. ¡No! Y desde ahí viene el testimonio, pero me gusta que este hombre tiene los pantalones bien puestos. Y desde ahora lo estoy admirando porque yo soy poco para admirar a alguien. Les dije que de la izquierda admiraba a este presidente el que tiene el Volkswagen, ¿cómo se llama? De Uruguay, Mujica, tipazo. Tipazo. Yo lo he admirado. La inteligencia de Fidel yo lo he admirado. Es traidor, pero admiro que es un líder. Que es un líder. Y este de Ecuador que ahorita me acaba de ganar, porque ninguno en el mundo, ni en Estados Unidos, ha habido un hombre que se pare y diga eso. Político, porque el político es sinvergüenza. El político, si no son hijos de la serpiente antigua, son primos o alguna familia. Pero este tipo tener el valor, porque cuando tú dices eso, eres retrógrado. Así te dicen, que no estás con la teoría de los géneros, no sé cómo le llaman ellos ahí. Y te creen retrógrados si vos decís algo como eso. Pero este tipazo dijo eso. Yo una vez algo trompudo dije algo así en la escuela. Yo dije algo así en la escuela, dije yo, a ver hasta cuándo me sacan, y si me sacan por eso de la escuela, porque impuse que se leyera la Biblia y se orara cada lunes. Lo impuse. Y comenzamos casi cuando iba llegando el hermano Jorge y ni la Biblia tenían ahí, llevé 2 Biblias, ni la Biblia tenían ahí. Y algunos dijeron, aquí está culto, empezaron a hartarnos. Pero hasta ahora se sostienen. Y en cada acto leen la Biblia y oran antes de comenzar. Y me sacan por eso que me sacan. Y no, hermano, que uno es cobarde. Pero la gente, y Dios te protege. A mí nunca, ni mi jefe, nadie me ha reclamado. Bueno, solo los profesores. Los profesores sí me reclamaron. Pero al final se sometieron. Entonces debemos de definir quiénes somos. Israel estaba definido y estaba para testimonio del mundo, y ese era el problema. Israel no tenía el ejército más grande. Ahora David iba a orar, estaba rodeado por enemigos y dice, bueno, vamos a la batalla, pero antes de ir a la batalla, hermano, antes de ir a la batalla, en vez de, entonces Israel clamaba y cantaba estas alabanzas a su Dios. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Este salmo nos va a dar la respuesta. Israel, en el contexto de este salmo, estaba rodeado y el enemigo tenía muchos caballos y muchos carros de combate. Israel era troglodita, primitivo, no tenía armas modernas de guerra para pelear, pero tenía a Jehová de los ejércitos. Y esa es una de las grandes enseñanzas. Y cuando yo estudio esto, hermano, y viera cómo me aflijo, cuando veo el mundo y el terror que viene, y luego digo, fuera Satanás. En el nombre del Señor, que los creyentes estamos protegidos y guardados, amén. Y nuestros hijos de la misma manera. Y nosotros no sufriremos ni más ni menos lo que Dios quiera que pasemos. Pero habemos algunos que Satanás nos asalta. Y es el miedo. Miren, Satanás usa la palabra temor. La palabra temor. Hay 2 espíritus de temor. Hay 2 espíritus de temor. Dios habló como 60 veces, no temas.
No temas ni desmayes. No temas, que yo estoy contigo. No temas. Él dijo muchas veces, nos insistió en que no tuviéramos miedo, porque hay un miedo de respeto a Dios y hay un espíritu de miedo de Satanás que le pone a los cristianos para aterrorizarlos, y el creyente fracasa cuando se deja involucrar de eso. Entonces, para ahuyentar esos malos espíritus del miedo, usaban esta oración. Y mira lo que dice aquí: Yahvé te oiga en el día de tu conflicto. Vamos a tener conflicto, pero tendremos un Dios todopoderoso para sacarnos de ese conflicto. Y dice: el nombre de Dios, del Dios de Jacob, te defienda. Está hablando en tercera persona. Aquí hay una tercera persona hablando para la bendición de alguien. Y cuando dice, y tú puedes pasar por alto cuando dice el Dios de Jacob. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El Dios de Jacob era un Dios de una dinastía. Viene un Dios de una dinastía. Abraham, y ahí ¿quién? Isaac, Jacob. Y es una frase que los israelitas tienen, que el Dios de una descendencia, de una dinastía, donde el Dios todopoderoso ha hecho maravillas con ellos. Entonces, para definir a Yahvé, y este es el problema, y mis alumnos se sorprendían por esto también, hay tanta ignorancia, hermano. Cuando uno dice Yahvé, cuando uno dice Elohim, que son los verdaderos nombres de Dios, la gente se asusta. Pero es el verdadero nombre de Dios. Entonces Israel tenía la misión de dar a conocer el nombre de Dios. Y en este momento decía, bueno, ¿y quién pelea con Israel? Yahvé, el gran yo soy, el Elión. Y tenían esta frase, hermano, y los pueblos tenían miedo. ¿Recuerdan cuando Israel salió de Egipto y decía, quítate que ahí vienen los hijos del Dios de Israel, que ha hecho maravillas? Y contaban las maravillas que había hecho. Y la gente se apartaba, hermano. O sea, había reyes que mandaban a decir, no tenemos nada con ustedes. Ese es el Dios que nos ampara a nosotros, hermano. Es el Dios que nos guarda. Es el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Ese es nuestro Dios, amén. Dice, y tiene tal poder y escucha nuestras oraciones, igual que el clamor que hace David. Pero yo debo de creer. El problema es que si yo no creo, Satanás, miren, yo no sé, les estoy diciendo a ustedes, estamos batallando con espíritus. Les conté del niño en la escuela. Hay gente que no duerme y vive aterrorizada, ¿no? Duerme con la luz encendida, siente terror nocturno. ¿Y a qué? Si tú le preguntas a qué, ni sabe a qué. Pero cualquier ruido lo hace brincar, cualquier cosa. Hay terror nocturno. Yo no sé si entre la iglesia hay alguien que tenga esto, o por qué Dios está diciendo esto. Pero alguien debe de haber aquí que Dios le está hablando y diciendo que debe de confiar porque Dios los ampara y los protege y no debe de tener estas cosas. Ese niño está aterrorizado. Israel ahorita tenía un enemigo real, estaba rodeado, e iban a la batalla y empiezan a orar antes de ir a la batalla. ¿Por qué? Porque tenían menor número de soldados, porque tenían armas primitivas y no veían la ventaja para ganar. Lo único que los podía hacer ganar es un milagro. Pero Israel es un pueblo de milagros, porque su Dios es poderoso y el Dios de él es que batalla. No temas. Israel, cuando salió de Egipto, de pronto vio un ejército y a este lado del mar. Y muchos nos hemos encontrado entre la espada y la pared, ¿no? Y entonces vienen estas oraciones. Entonces, cuando hablamos del Dios de Jacob, estamos hablando del Todopoderoso, del Eterno, del gran yo soy, que es el Dios que ampara a la iglesia hoy en día. Verso 2. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Mira, él hace una conexión entre el cielo y la tierra. Hace una conexión entre el cielo y la tierra. Y le dice que te mande ayuda desde el santuario. Ellos se imaginan ejércitos poderosos adorando a Dios en el cielo, hermano. Y que te venga ayuda también de Sión. ¿Y qué significa Sión? Esa palabra y ese monte y ese lugar, hermano, que es el lugar porque todos pelean ahora, hoy en día, en Israel.
y con derecho a corrección, y creo que cuando Él venga de nuevo es allí donde va a pisar por primera vez la tierra, en el monte de Sion. Hay algo especial. Entonces el monte sagrado le dice que Dios te envía ayuda del cielo y que te envía ayuda del templo, porque los israelitas del templo, ¿recuerdan? Para los israelitas el tabernáculo y el templo tenía un gran poder, y ese monte. Entonces él dice que Dios te mande ayuda de ahí. Está hablando de tercera persona, verso 3. Y te sostenga. Me gusta esta palabra. Me gusta esta palabra porque cuando tenemos un conflicto necesitamos a alguien que nos sostenga, hermano. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido solo. Y cuando digo solo, que ni tus parientes dan una cura por ti y te dejan solo en el problema. Estoy hablando de eso. Y el único que lo sostiene a uno es Dios. El único que lo sostiene es Dios. Si no has llegado todavía a un conflicto como ese, amén, hermano. Pero yo no creo que nos vayamos de esta tierra sin que ninguno de nosotros toque a fondo y Dios nos demuestre lo poderoso que es. En un periodo de nuestra vida tenemos una crisis terrible. Crisis terrible. Y es allí donde Dios es nuestro amparo y fortaleza. El pueblo de Israel está confiado en eso y dice, y desde Sion te sostenga. Es decir, yo me voy a mantener firme, no por mi fuerza, sino por el Dios Todopoderoso. Mi hijo, que no, nadie da de esos negritos, estas se llaman así, pero esto se llaman penny. Penny se llama eso. Nadie da un penny por tu hijo y lo ven hecho nada. Pero en el nombre de Dios, que en el futuro, así estuvo Israel muchas veces, y fue un gran pueblo, un imperio. Entonces lo mismo, hermanos, debemos de confiar que nuestros hijos, que no son lo que quisiéramos que fueran hoy, lo serán en el futuro. ¿Por qué? En el nombre del Todopoderoso, amén. Así será, hermano. Este hogar que se derrumba, en el nombre del Todopoderoso, que Dios me sostendrá. Ya no soporto, estoy así de irme, estoy así de retirarme. Hay momentos en que estamos en crisis, nuestros hijos se rebelan. Y como hablamos con una compañera en el trabajo, los hijos de ahora son tan malos, que son capaces de cualquier cosa, pero uno de padre con ellos no es capaz de hacerles daño. No es capaz, pero ellos, hermano, son capaces de darte la espalda y largarse con quien quieran y te abandonan, desobedeciéndote. Mis ojos han visto, en la institución de 1000 alumnos donde yo estoy, han visto llorar a tanta madre por hijos que se le han ido con hombres que no valen la pena, de 12 y 13 años. Y las han cuidado de tal manera, hermano, que son unas princesas y se van con la basura y la escoria del lugar. Yo he visto esas lágrimas y me ha tocado consolar a esta gente. Y hijos de creyentes también, hermano. Qué dolor, de creyentes, hermano. De creyentes. Hace poco se acaba de ir una niña de 13 años. De 13 años. Eso duele. Que un hijo te traicione, una hija te traicione, duele, duele. Pero le aseguro que los padres son la aman tanto, que ya todo viniendo el bagazo y toda arruinada, y la toman de nuevo. La toman de nuevo, para que no sufra. Y he conocido hijas que las madres las van a rogar y las abochornan todavía. Las abochornan por darle la mordida. Esta generación, decían, era una generación de víboras. Tremenda. Estamos en tiempos malos. Uno de padre no es capaz de hacer esas cosas, pero ellos sí son capaces de hacerlo. Verso 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Aquí hay algo muy importante. Haga memoria de todo. O sea, el clamor, la petición no está vacía. La petición está sostenida en algo. Israel quería que Dios le escuchara después de haber presentado los sacrificios y los holocaustos que Dios había determinado para ese fin. Pero la iglesia hoy es escuchada
por el sacrificio y el holocausto que hizo aquel Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y con esa confianza y ha hecho ese sacrificio, yo llego al altar de Dios a pedir. Llego confiado después de haber hecho ese sacrificio, mi Señor. Mi Señor hizo el sacrificio por nosotros y con esa confianza yo pido. Y Él me dijo, y todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo. Entonces yo, igual que Israel no iba con las manos vacías, Israel antes de ir a la batalla presentaba honra y respeto y adoración a Dios antes de ir a batallar. No iba con las manos vacías. Y esto, hermano, tiene que ver la ofrenda que nosotros damos también. Dios ofreció a su Hijo por nosotros, y ese holocausto es el que nos permite confiar así y orar de esta manera como lo hacían ellos. Ellos, nada más que ellos sí les tocaba hacer el sacrificio y el holocausto físicamente. Para nosotros ya fue hecho, solo tengo que clamar y creer en el nombre del que lo hizo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Y algunos adoramos a través de las ofrendas, de los diezmos y a través de los ministerios también. Entonces no estamos con las manos vacías. Ese verso 3 habla de que yo clamo, pero antes de clamar también doy. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿tú qué estás dando? ¿Qué estás dando? Estás clamando. Esta mujer que yo le digo que le hablé y le dije yo así claramente, ¿y tú crees que Dios te va a hacer todos los mandados? ¿Tú crees que Dios te va a hacer todos los mandados? ¿No te has puesto a pensar que Él quiere algo de ti? Ahora, hermano, ¿y tú crees que Dios te va a hacer todos los mandados? ¿Y tú qué estás dando? ¿Qué estás dando? Una vez yo les dije, hagan un compromiso. Hagamos un compromiso. Hagámonos hermanos del 100%. Hagámonos adoradores del 100%. ¿Cómo así, hermano? No faltemos a ningún culto. No faltemos a ningún estudio. Ya que no doy otra cosa, ni siquiera hago esto o lo otro, no faltemos. ¿Cuántos se comprometen? Hay gente que está pactando y está comprometiendo con dinero. En esta iglesia no necesitamos dinero porque es del Señor y Dios sabe cómo lo sostendrá. Pero sí, Dios les está hablando a ustedes. ¿Y cuántos de ustedes pactan por su familia por no dejarse de congregar? ¿Cuántos? Aquí lo clama el pastor, lo clama Luis, lo clamo yo. ¿Y cuántos dicen yo? ¿Cuántos dicen no faltaré? A menos que sea una excepción, pero no faltaré. No faltaré. Será mi ofrenda a Dios. Será mi consagración a Dios. Hay algunos que son un pretexto, necesitamos. Y están los domingueros, ¿verdad? Que ya los conocen ustedes. Están los domingueros, que ellos darán su cuenta, ¿verdad? Pero cuando estamos en aflicción, este pueblo no escatimaba a adorar, hermano. Vamos a ir a la batalla, pero estamos cansados. No, ¿para qué vamos a clamar? No hay que hacerle sacrificio. Mire, esa vaca no se deja agarrar. Y de aquí que la agarren. Y la leña, hay que ir a traer leña para hacer ese holocausto. No. Hay que cambiarse para ir a la iglesia, hay que planchar. Y si llueve, mira, está oscuro, está oscuro. ¿Y a quién le toca hoy? Ay, ese hermano, no, hombre, ese hermano, no, mejor no voy. Bueno, no era de esa forma que Israel adoraba, no era de esa forma que él conseguía el milagro. Verso 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Esta tercera persona de los sacerdotes están diciendo, ¿sabes qué, rey David? Que Dios te bendiga, que Dios te dé como el deseo de tu corazón. Esa palabra corazón vamos a traducirla conciencia, vamos a traducirla mi esencia, mi ser, mis entrañas. Vamos a traducir la palabra de corazón así, porque sabemos que el corazón no piensa ni siente. Vamos a decir que es de acuerdo a nuestras intenciones más íntimas. Es eso, que Dios me dé conforme al deseo de tu corazón. Pero el rey David no estaba pensando en algo propio. El rey David estaba pensando en ganar la batalla para que su pueblo tuviera la victoria y el nombre de Jehová fuera alabado. Eso es lo que él estaba pensando.
Ahora por eso te digo, hermano, antes de que penses, y yo lo dije, en mí, antes de que penses en tus cosas, piensas en las cosas de alguien más. Piensas en esta congregación, hermano. Piensas en la congregación. Hermanos, no dejemos caer la iglesia. Digámosle al pastor en qué lo apoyamos. Digamos qué ministerios están flaqueando y nosotros los vamos a revitalizar. Hermanos, queremos tener un espacio para esto. ¿Cuántos están pensando en eso antes de pensar en ustedes mismos? En su propio descanso, en su propio dinero y en su propio bienestar. El rey David no estaba pensando en él, estaba pensando en su pueblo, porque iba a una batalla. Somos egoístas nosotros, comenzando por mí. A mí me es difícil pedir por otro. Es difícil. Pero el Señor me ha ido enseñando de una manera, yo es difícil, me fue difícil. Ahora sí, hermano. A mi esposa le dije, ya me arruiné. Ya me arruiné. Porque yo antes a mí un miserable no me sacaba una lágrima. Ver el dolor de la gente, a mí no me sacaba una lágrima. Ahora soy bien blandito. ¿Saben? Yo cada vez que veo, un día venía aquí por la 3ª brigada y a un hombre que andaba vendiendo pan en una bicicleta de 3 ruedas, le pegó un carro y bueno, yo paso y el hombre estaba hasta amarillo y al hombre lo van a poner a mediodía en punto, lo van a poner al pleno sol, al tapial de la brigada y la bicicleta en medio de la calle y los soldados cuidando de la policía y el hombre casi muriendo de allí. Y yo sentí, y digo yo, mire, ¿y por qué no lo quitan de ahí? No, que la fiscalía, que ese hombre está tocando. Y cuando miro eso, me duele. Y ahora oramos por eso, por los niños que no tienen pan, por ese padre que iba con esa bicicleta para darle comer a 3 niños tal vez, y ahora no tiene ni para el hospital y le arruinan la bicicleta. Y ahora no. Y ahora estaban esperando comida tal vez en la tarde y ahora este hombre ¿qué? Y nosotros nos haremos los suizos. Me duele ver eso, ¿no? Yo no sé si a ti te duele ver el hambre de otra persona. Pero esa es la misericordia que Dios menciona. Y yo antes no, ¿sabes? Se los confieso, hermano. Yo cuando iba a supervisar y me tocaba San Gerardo, San Luis de la Reina, yo conocí Tierra Agria, La Pampa, yo conocí La Quesera, yo conocí La Frontera, me pasé a Honduras. ¿Y saben con qué andaba yo? Con un arma andaba yo. Con eso andaba yo. Y tenía fama de ser uno de los supervisores más bravos de la zona. A mí nadie me andaba checando. Y todavía tengo vestigios de eso, creo. Y perdónenme si tengo vestigios de eso, todavía tengo mi rastro. Tengo mi rastro todavía. Tengo mi rastro, pero Dios amasa a la fiera, hermano. Y ahora verme llorar por alguien que tiene un accidente, ya no, ya cambian las cosas. Cambian las cosas. Pero cuando oramos, pensamos en otro, hermano. Piensas en otro. Piensas en los que tienen hambre. Piensa en esos niños que hay 2 latas, ¿sabes? A mí me impresionó una niña. Un vecino le pasó un cable y lo pasaron a través de un cerco. Y la niña iba a bañarse para ir a la escuela. Y no sé si el cable estaba mojado ahí por la unión y murió electrocutada. En un huaca, bañándose para ir a la escuela. A mí me duele que una señorita que tiene vanidad de que nadie la mire desnuda, no tenga ni un baño donde bañarse, tenga que bañarse viéndola todo al fin, diablo. No porque ellas quieran, porque quisieran vivir bien. Y a veces nosotros tenemos hijos trompudos que tienen todo y no le dan gracias a Dios, todavía ni siquiera tuvieron su padre, teniendo todo lo que tienen. Pero Israel no era de esa forma. Israel está diciendo aquí que tenía un deseo y ese deseo no era egoísta, ni era tampoco el deseo del bien solo para él. Y dice en este verso número 5,
Dice en ese verso número 5, nosotros nos alegramos en tu salvación. Ya no habla la tercera persona. ¿Ven el cambio? ¿Ven el cambio ahora? Ahora dice, ¿quién dice? Nosotros. Ahora habla el pueblo y el rey. Ahora habla el pueblo y el rey. Notemos el cambio allá de los sacerdotes y ahora echando una bendición. Y ahora notamos el cambio y dice, nosotros nos alegramos en tu salvación. Cuando dice en tu salvación, hermano, es porque Israel estaba confiando que iban a tener la victoria. Iban a tener la victoria. Hermano, piensa en ese problema que tú tienes. Encomiéndaselo al Todopoderoso y piensa que vas a tener la victoria. Yo cada vez que alguien me dice, ora por mí, yo le digo, ya tienes la victoria, y se me queda riendo. ¿Cómo así? Ya tienes la victoria. Alguien iba a ir a sacar la visa y me dice, ora por mí. No, ya tienes la victoria. ¿Cómo así? Es decir, irte victoriosa, si te la dan, bien, y si no te la dan es porque Dios así lo quiere y te está librando de algo. Amén. Así es la voluntad de Dios. Si me la dan, me vengo contento, y si no me la dan, me vengo contento de la misma manera con mi Dios, porque mi Dios sabe en qué momento y de qué me está librando. Es Dios que guía mi camino. Pero si yo quiero mi capricho, sí, y tanto que oramos, y en la iglesia habían 400 orando por mí, y nadie me la dio, y no se trata de eso, no se trata de eso. Y llevaba 100 vacas la escritura, llevaba escritura de aquí, escritura de allá, y no me dieron nada. Sí, puedes llevar todo el poder del mundo, pero si Dios no quiere, no te lo van a dar, porque no te conviene. Y si te conviene y vas a ver, es porque Dios quiere que así sea. Entonces el creyente por eso siempre debe vivir en victoria, porque vive bajo la voluntad de Dios. Entonces David da por un hecho la victoria, y mira, y dice aquí, nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios, conceda Yahvé todas tus peticiones. Es un clamor, hermano, y esta vez es nuestra en el culto de oración. Te damos gracias y ¿sabes qué? Tendremos la victoria y tendremos tu respuesta y estaremos contentos con tu respuesta si es sí, y estaremos contentos con tu respuesta si es no. Estaremos contentos. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Y este clamor estaba aquí justamente con eso. Yo voy a enarbolar mi victoria en el nombre del Señor. Ese pendón yo lo voy a hacer en el nombre del Todopoderoso, pero debo de creerlo. Y entonces uno descansa, hermano. En estos tiempos es la única forma de descansar. Esta señora que llegó llorando y estaba la subdirectora ahí, le decíamos a nosotros, miren nosotros aquí. Y yo no sé, dijo la subdirectora, mi hijo no lo veo todo el día. Y mis hijas, le digo yo igual. Soy el último que me entero de lo que andan haciendo. Pero en el nombre de Dios que las encomiendo en manos de Él. Y no pasará ni más ni menos lo que Él quiera. Algunos le llaman descuido. Yo nunca he andado vigiando a mis hijas. No son perfectas. No son perfectas. Pero gracias a Dios ahora, cualquier cosa que me digan, ya me la han dicho a mí antes. ¿Y tendrán secretos para mí? Posiblemente. Con Dios se la arreglarán ellos. Los principios los tienen, como se los he dicho a mi hijo. Ahí tienen las herramientas cuando quieran tener la victoria. Y yo confío en mis hijas. Yo a mi hija no la ando vigiando y me acusan de ser descuidado en eso. No soy descuidado. Porque he visto gente bien viva y hasta con pistola y andar detrás de las hijas y de las bocas de ellos se la han llevado. Les digo yo, porque tengo un lugar donde trabajo con 1000 personas y mis ojos han visto hasta los más resguardados irse. Se han ido. Pero si yo sé que mi Dios es poderoso y Dios es soberano, entonces, y oro y clamo e intercedo, pues será la voluntad de mi Señor. Amén. Así será. Yo no sé si tú encomiendas a tus hijos. Antes los hijos le pedían la bendición antes de salir ahora, pero en este mundo moderno lo que piden es el Planberry o el teléfono para llevar, pero y el pisto. ¿Verdad? El pisto y el Planberry. Pero antes bendición, papá. Antes de salir a la calle,
para salir protegidos, porque se creía que Dios es poderoso y se creía en la autoridad de los padres, como los patriarcas que echaban las bendiciones. Pero nosotros tenemos oportunidad de bendecir a nuestros hijos, ni se han levantado cuando nos vamos nosotros, ¿no? Algunos ni se han levantado, y lo que te dicen, déjeme esto, ¿verdad? Póngale $2 más. No te dice, papito, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Bendición, papito, por este día. No quiero salir a la calle sin darte un abrazo y decirte que te quiero. Ay, qué chulo. Les va a pasar como esas 2 profesoras que les mandé un café con pan yo, con la ordenanza, y cuando se lo dio, y esto, el director lo manda. Ya se irá a morir ese viejo que está viendo esto, y ya se irá a morir, porque yo no le ando dando nada. Y el día que nuestros hijos quizás manejan de esa manera, quizás que nosotros nos va a dar un infarto, un miocardio, no sé, algo. Pero bueno, en el nombre del Señor, que algún día veremos eso. Un día de esto mi madre me dice, andaba en el auto yo, y como la andamos, ellos sembraron y cosecharon. Ahí anda mi madre en el auto, yo ni nada, no tiene que andar en buses ni nada. Y un día que veníamos del aeropuerto a dejar a mi tía, se me queda viendo y me dice, ¿y a vos quién te va a andar? Bueno, no sé si estaba profetizando, pero en todo caso, yo estoy conforme que si Dios está conmigo, ¿verdad? No sé, estaba pensando a ver si hay un buen asilo para ir a ver a dónde ir a quedar uno, pero ni modo, no hay por qué preocuparse. Dios vela por cada uno de nosotros. Amén, hermano. A una hermana le dije yo, a uno ya que estaba vaticinando, vos te vas a quedar solo porque sí, yo puedo quedar solo. Y Dios era tan misericordioso que me va a llevar sin necesidad de estar ocupado que alguien me cure o me arrastre. De un solo, ¡pum! Qué bonito el hermano, ni molestó. Ni molestó, no hubo necesidad que lo cuidara, ¿verdad? Y no quedara ahí. Yo creo que Dios hace que cuiden a aquellos que tienen algo que pagar y que se hartaron a los hijos. Y los hijos, al que más se hartaron, es el que los cuidó. Y se les bajan las lágrimas a los viejos. Se les bajan las lágrimas de cómo se los comieron, y es el que está cuidando. Dios sabe, arma cada cosa para que las cosas marchen bien. Israel tenía un peligro, pero creía en la oración. David no estaba orando egoístamente, estaba pensando en su pueblo y no iba con las manos vacías. Hubo holocaustos antes de eso, pero la iglesia ya no necesita hacer esto, porque Cristo hizo eso y en favor de Él nosotros pedimos. Ahora, verso dice ahí, verso 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, que era el rey David. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Ellos se imaginaban al Dios Todopoderoso con su mano derecha salvando ¿a quién? A su ungido, que era el rey David. Pero el rey David, hermano, estaba funcionando, protegiendo un pueblo, era el símbolo de un pueblo, no él solo, sino de un pueblo, hermano, de un pueblo. Y esto, hermano, es un salmo profético, en donde Jesús pasó esto en el monte de Getsemaní. ¿Se afligió el Señor, hermano? ¿Se afligió el Señor? ¿Se afligió el Señor? Si no, léelo. Cuando fue al monte de Getsemaní y se fue a orar, Dios mandó ángeles para confortarlo, y hay ángeles detrás de ti. Ya lo hemos dicho en esta iglesia, yo no sé si tú lo crees, pero hay ángeles protegiéndonos a nosotros, guardándonos. Entonces, cuando Jesús iba a enfrentar la muerte, sintió un poco de temor y clamó, y Dios mandó un ángel para que estuviera con él. Y mira, y eso se cumplió, y era su ungido. Y mira lo que dice aquí, verso 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Es decir, algunos confían en los políticos que les van a hacer el favor, algunos confían en el compadre que tiene el dinero y los creyentes que tenemos. ¿Saben? Yo a veces voy por la calle y me pregunto eso justamente. ¿Quién está contigo? Cuando tú ves una maraña de políticos y ves hay una maraña, hermano, hay una maraña. Te lo digo yo.
Ahí con los directores que yo me reúno, yo bien lo veo. A mí me apartan así, porque soy una maraña que no quepo en una cuestión política que ellos mantienen. Y entre ellos y yo, pero yo igual. Porque yo no me sostengo por ellos, me sostengo por Dios. Ellos hasta cuando van a hacer algo o nos han pedido algo, se van juntos, se reúnen juntos y hacen juntos las cosas. Hasta los viajes juntos, pero jamás montes ahí. Jamás. Y yo lo veo, y yo igual. Pero ¿quién me sostiene? Es Dios. Independientemente, pasé un problema y lo pasé con un gobierno que supuestamente, ¿verdad?, tenía todo en contra yo. Todo en contra. Porque a mí me han tildado de derechista solo porque no ando tirando piedras o quemando cosas o manchando. Y para nada, pues yo no tengo nada que ver con ninguna de las dos cosas. No me gusta el desorden. Pero igual Dios lo sostiene a uno, ¿no? Yo no sé si vos alguna vez te has visto despreciado, te has visto, pero ves maraña de gente que tienen poder, se conectan, y el alcalde, y fulano, y mengano, y ve ahí, ¿y tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? Hoy yo observo, hermano, y fíjate que yo me da risa, porque ahora en nuestro trabajo, por ejemplo, resaltan y ponen en los lugares a todos los que políticamente se reúnen con el jefe y se conocen ahí. Y Dios, gracias que con los que son líderes, bueno, tú estabas cuando hasta el diputado que llegó allí, que no sé si estabas cuando celebraron el Día del Maestro, estaba ahí y dijo tal para las palabras que ha dicho Obed, que no, y yo para nada, o sea, pero el hombre, algunos se quedaron y lo conocen, porque lo conocen. Yo no les digo que fui compañero de un montón de gente que está ahora en el poder, porque el poder no es ese. ¿Cuál es el poder? Es Dios. Uno confía en el carro, esos carros, estoy traduciendo esto, hermano, porque a mí ya pasaron los carros y ya pasaron las cuestiones de los caballos, que están representando el poder de ese momento. Algunos están confiando en el poder de este momento, pero los creyentes, ¿en quién debemos de confiar? Ellos tienen políticos, podría decir yo, y ellos tienen el poder del que querrás, pero yo tengo a mi Dios Todopoderoso, que con su diestra desde los cielos nos está apoyando. Amén. Amén, hermano. No te sientas solo ni desamparado, hermano, ni vendas tu primogenitura. Ay, me voy a hacer al lado de aquí para cachar. Me acuerdo yo que allá hay una jefe de recursos humanos donde nosotros trabajamos, el director, y cuando estaba el partido de derecha, cuando ganó la izquierda, ganamos, pero porque no le echaran del trabajo. Lo digo con libertad porque fuimos compañeros. Y yo me reía de esas cosas. Pero nosotros debemos de confiar en ¿quién? En Dios. Independientemente de lo que pase. Y es lo que estaba diciendo David. Aquellos confían en los poderes políticos o en los poderes de las armas, pero nosotros confiamos en Dios. Y es lo que está diciendo ese verso ahí. Y luego dice estos: mas nosotros del nombre de Yahvé, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salve Yahvé, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Gloria a Dios. Esto es un salmo de clamor, hermano. Y ahora en adelante salí confiando que hay un Dios todopoderoso detrás de ti. Y mira las cosas que no son como si fueran, y acuéstate tranquilo. Duerme tranquila, confiando en que las cosas serán como Dios quiere, porque estamos bajo su poder, hermano. Gloria a Dios. Sea la enfermedad, sean tus hijos, sea el dinero, déjalo en Dios y descansa. Descansa. No sabes cuánto me ha ayudado a mí, cuánto me ha liberado. Mira, hay gente que anda intrigando y anda solo viendo, intrigándose, uniéndose y viendo para sobrevivir. Pero qué lindo es vivir libre de todo eso y dejar que Dios sea el que obre y haga las cosas. Dicen que te van a echar, dicen que tal cosa, dicen, y se ponen a andar intrigando a la demás gente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que se haga lo que Él quiera.
Debemos de pensar en eso, debemos de confiar en eso. Y aleluya, muchos de ustedes han tenido los milagros, han tenido las respuestas y Dios los ha parado. Pero algunos han sido traidores. Después de que han recibido eso, no se han consagrado. No se han consagrado. Pero Dios es fiel, hermano. Eso es lo lindo, que si yo soy infiel, Dios es fiel a su promesa. Aleluya. Gloria a Dios. Vayámonos confiando en eso. Y que Satanás no te ponga en la cabeza que no vales, que no puedes clamar, que Dios no te oirá. Claro que no. Dios siempre te escuchará, hermano. Y no hay ningún pecado, te repito, esta mujer porque es impía, cree que, no te puedo decir específicamente el pecado porque yo no le pregunté que ha cometido, que cree que Dios no le perdona, pero los creyentes sabemos. Y yo voy a aprender esto, y si Dios me pone, cuando alguien esté muriendo, ahora ya entiendo por qué se angustian. Y Dios me lo ha enseñado. Cuando mi padre iba a morir, tenían problemas, pero era que mi padre no quería confesar algunas cosas que creía que Dios no le iba a perdonar. Cuando él confesó esas cosas, sintió una gran paz y una tranquilidad. Pero si yo lo hubiera sabido, le hubiera facilitado eso desde el principio. Pero yo no tengo experiencia en muertos ni en asistir muertos, hermano. No tengo experiencia en eso. El hermano Jorge tal vez tiene más, yo no me meto en eso. Pero ahora que veo a esta mujer, igual esta mujer está diciendo, no creo que Dios me perdone lo que he hecho. Entonces la angustia de alguna gente para la muerte es porque creen que Dios no le puede perdonar algunas cosas. Nosotros debemos tener claro, decirle a la gente que Dios perdona todos los pecados, ¿no? Porque aquí hay hermanos atados a pecados también. ¿Y por qué lo digo? Porque hay hermanos que no toman la comunión, y no toman la comunión es porque creen que Dios no les perdona los pecados que tienen. O no sé si hay otra intención, porque esa sería la única. Porque si yo confieso, Dios me perdona. Aleluya, si yo confieso, Dios me perdona. Entonces, si alguien se impide de tomar la comunión, es porque no cree que Dios lo perdona, o porque no es creyente, no lo sé. Pero Dios sí es claro. Así que vayámonos confiando en el poder de Dios, y que aunque los demás confíen en otros poderes, nosotros confiamos en el poder de Dios. Que sea la enseñanza que nos llevamos a nosotros. Bueno, pastor, les pido.